¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por atender a esta sesión paralela dentro del el octavo Congreso de Edad y Vida, que es una sesión dedicada a inmunosenescencia, envejecimiento saludable y vacunas. Aquí tenemos que cambiar un poquito de chip, ¿no? En respecto a lo que estamos haciendo en el Congreso, ¿no? Es un Congreso basado sobre todo en dependencia. Y aquí vamos a hablar precisamente de cómo podemos alargar y cómo podemos llegar más tarde a la dependencia. Y eso significa promoción de la salud y significa prevención de la enfermedad, que es de lo que va fundamentalmente esta sesión paralela, ¿no? En esta sesión paralela contamos con dos ponentes. Yo haré una pequeña introducción. Ya saben que yo soy el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y soy geriatra y además abogo mucho por precisamente atrasar al máximo la aparición de dependencia, como cualquier geriatra en el país, pero contamos con dos ponentes de excepción. Uno de ellos es el doctor René de la Mar del Risco, que es geriatra, es un médico que trabaja y ejerce su función como jefe del servicio de geriatría y gerontología en la unidad de demencias en el Hospital Perpetuo Socorro de Las Palmas de Gran Canaria y actualmente es el director médico de diagnóstico médico integral de la Mar Salud, que es un centro especializado en geriatría, gerontología y promoción de la salud y que nos estimulará a intentar potenciar todas las técnicas necesarias para promocionar la salud y para retrasar la aparición de dependencia en las personas mayores. Y como segundo ponente contaremos con el doctor Marcos López Hoyos, que es el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Actualmente, además, es el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, es profesor titular de la Universidad de Cantabria y es el director científico de IDIVAL, que, en fin, es un instituto de investigación de prestigio en el norte de España y responsable del grupo de investigación de trasplante y de autoinmunidad del Hospital de Valdecilla. Ya saben que es el hospital de referencia de Cantabria, que nos hablará del papel tan importante que tiene la inmunosenescencia y el inmunofitness, es decir, cómo además podemos seguir potenciando ancianos y personas mayores robustas a través de la potenciación de la inmunidad. Yo lo que haré será hacerles una pequeña introducción del seminario, de la sesión paralela. Después le dejaré que nos expongan el doctor René de la Mar y el doctor Marcos López Hoyos sus ponencias y dejaremos un pequeño espacio al final de la sesión paralela para compartir sus preguntas, a las cuales ya les animo a que vayan preparando las preguntas a través de la página web que está preparada a tal efecto en la web del Congreso. Y si me permiten, comenzaremos a hablar de por qué es importante, ¿no?, lo que vamos a compartir hoy aquí en la sesión, porque realmente es uno de los temas de actualidad enorme en el mundo de la geriatría, ¿no?, y de la gerontología. Le voy a compartir pantalla. Práctica diaria. Esta es una persona mayor. Y este también. Y este también, ¿eh? Este señor cumplirá precisamente 79 años, ahora en el próximo mes de julio. Y este ahora en el mes de noviembre. Y, por cierto, es el presidente de una de las grandes potencias mundiales. Fíjense qué diferencia hay entre todos ellos, ¿no? Y es porque hacerse mayor es un proceso heterogéneo.
Es un proceso en el cual hay un cambio importante y esto depende de cómo podemos ir trabajando los conceptos de envejecimiento saludable que les presentarán el doctor de la Mar y también el doctor López Hoyos durante esta sesión. Y es un proceso importante que nos afecta a todos nosotros. Fíjense, desde el año 2015, la Organización Mundial de la Salud nos habla de que hay una serie importante de factores que influyen en el envejecimiento saludable, como es los tres pilares que siempre habíamos sabido hasta entonces, hasta el 2015, que es una dieta adecuada, ejercicio físico y además actividad mental, que sobre todo es actividad relacional, y comienza a introducir factores socioeconómicos y factores psicológicos que influyen directamente en este envejecimiento saludable. Sobre todo la soledad no deseada como un efecto negativo y sobre todo también el efecto de la pobreza como un efecto negativo para el envejecimiento. Y además introduce en el año 2015 un concepto que es tremendamente importante para el desarrollo de políticas de salud, que es que el envejecimiento es un proceso longitudinal, un proceso dinámico que se inicia en las primeras etapas de la vida. De manera que uno empieza a envejecer justo cuando nace. Y por lo tanto, las políticas de envejecimiento activas hay que empezar a instaurarlas en el mismo momento del nacimiento. Y son muy importantes hacerlas durante esas etapas de infancia, etapa adulta, antes de llegar precisamente a las etapas más avanzadas de la vida. Y esto es un concepto importante que trataremos durante esta sesión paralela, ¿no? Además, sabemos que envejecer es un proceso que afecta a toda la vida y que influye el entorno, influye la situación socioeconómica y la soledad, la existencia de comportamientos saludables por parte de nuestras maneras de vivir y además mecanismos de envejecimiento celular. En este último apartado estamos aprendiendo mucho últimamente. Estos son los mecanismos de envejecimiento celular, que hoy no les aburriré enseñándoles cuáles son, porque son muy complejos todos, pero sí que les quiero lanzar un mensaje y es que esto avanzará y está avanzando de manera muy importante, de manera que hay ahora mismo muchos ensayos clínicos sobre fármacos que alargarán nuestra vida, harán que nuestro envejecimiento sea más lento y que por lo tanto seamos mayores más tarde. Y por cierto, lleguemos a ser mayores más tarde con más plenitud, con más salud. Y eso es muy importante para nuestra calidad de vida. Si quieren pueden leer este libro, que es de uno de los mejores investigadores de envejecimiento celular que hay en estos momentos en el mundo, que es muy asequible, que es un libro publicado hace escasamente un año, un poquito, en fin, en plena pandemia, o este otro, que es de una investigadora que queremos mucho en España, que es María Blasco, donde ya anuncia también que por técnicas de manipulación farmacológica y genética podremos llegar a vivir mucho tiempo de manera muy sana. Por lo tanto, esto llegará seguro. Pero, sobre todo, el gran mensaje que queremos transmitir hoy es que antes de llegar a esto tenemos otra serie de mecanismos que ya se pueden poner en marcha, que es lo que hablaremos, ¿no? Y en eso es importante entender la dinámica que las personas seguimos con el envejecimiento y con la dependencia. Y si me permiten, si yo pusiese en una gráfica nuestra edad, es decir, cómo vamos haciendo años a lo largo de la vida, y en otra gráfica nuestra función, es decir, cómo somos capaces de estar de robustos y de autónomos en el día a día, podemos decir que todos nosotros, a medida que vamos creciendo en edad y cumpliendo años, iremos perdiendo capacidad funcional, iremos perdiendo fuerza, iremos perdiendo capacidad pulmonar, capacidad renal, capacidad respiratoria, cardíaca, etcétera, etcétera. Por cierto, algunos lo harán todavía peor, es decir, perderán mucha más capacidad. Y eso dependerá de que no hayan seguido unos hábitos saludables que después hablaremos y que además tengan una carga genética negativa. Pero es muy importante estas diferencias que puede haber entre una persona y otra y sobre todo lo importante es que se pueda modificar, ¿no? Porque ya se pueden marcar diferencias a partir de los 30 años de edad en nuestra vida. Evidentemente serán mucho mayores,
a medida que va pasando la edad, a los 50 o los 80 años. Y eso es una diferencia importante que yo aquí en la diapositiva les marco como un agujero funcional, como un gap funcional. Personas que tendrán menos capacidad que otras a una edad determinada. Eso es muy importante, pero fíjense, es más importante todavía si yo les marcase el momento en el cual las personas necesitamos que otra persona nos ayude, que sería lo que sería marcar el umbral de ayuda, porque aquí sí que en función de la capacidad funcional de cada uno de nosotros nos podemos ver que necesitamos que nos ayuden mucho antes en nuestras vidas que otros. Y eso es un gap de dependencia. Realmente es importante porque algunos de nosotros tendremos la necesidad de recibir ayuda de otras personas porque aparecerá la dependencia mucho antes que otros, a veces muchos años antes, y eso sí que influirá en nuestra capacidad real de, en fin, de vivir la vida en máxima plenitud, ¿no? Déjenme que les ponga ahora las fotografías que les ponía al principio en esta gráfica. Y ahora lo entenderemos todo. Y muchas de estas son modificables. De tal manera que nosotros cuando empezamos a planificar servicios sanitarios y actuaciones desde el punto de vista médico para retrasar el envejecimiento y hacerlo mucho más asequible para todos nosotros, pues siempre hablamos de que es muy importante identificar los riesgos, hacer promoción y prevención y sobre todo al final de la vida y del proceso, si no hay más remedio, hacer cuidados. Y este concepto es muy importante. El envejecimiento es algo dinámico, algo progresivo y algo longitudinal. Identificar riesgos es sencillo, sobre todo identificar riesgos de hábitos saludables, no saludables y modificarlos, identificar no existencia de ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Comenzar a hacer promoción y prevención de la salud. Y, por cierto, piensen ustedes una cosa, nosotros como personas que somos, como humanos, tenemos una oportunidad enorme de hasta los 30 años mejorar las reservas funcionales, de los 30 a los 50 años mantener la función y más de 50 años intentar que disminuya la pendiente de disminución o de declive lo más lentamente posible. Esto es un tema muy importante, es decir, por eso les decía, el envejecimiento es un proceso longitudinal que afecta a toda la vida. Al principio intentemos sobre todo incrementar la función, después intentar mantenerla y luego perderla lo más lentamente posible. Y intentemos estar en esta línea alta y no en la baja, porque la línea baja es la que nos dará peores resultados. Esto ya lo sabemos en estudios efectivos biológicos. Miren, el primer estudio de envejecimiento biológico se hizo en Dunedin, que es una ciudad de Nueva Zelanda, que está en el sureste de Nueva Zelanda, sobre 1.037 adultos. Este es un estudio que investiga 18 marcadores de envejecimiento biológico en personas que tienen 38 años y se da cuenta, el estudio, de que curiosamente, cuando mira a personas que en el DNI tienen 38 años de edad, pues algunas, desde el punto de vista biológico, tienen solo 30 años, mientras que otras tienen 50 años. Curioso esto, ¿eh? Y mensaje importante, que es, oiga, su edad puede no ser la edad de su DNI. Su edad puede ser su edad biológica y no su edad cronológica. Y por lo tanto usted, si sigue técnicas de prevención, puedes hacer que cada año tengas menos velas en tu pastel de cumpleaños. De manera que, concepto tremendamente importante. Y eso hay que hacerlo durante toda la vida, de manera que al final, cuando no tengas más remedio, empezar a entrar en los cuidados. Pero realmente en los cuidados, hoy no vamos a hablar de este tema porque se ha hablado mucho durante el Congreso de Edad y Vida. Vamos a hablar sobre todo de identificar riesgos y hacer prevención. Y en este sentido, el doctor de la Mar les hablará de estas técnicas para retrasar al máximo el envejecimiento y la aparición de dependencia. Y además el doctor, desde el punto de vista de inmunología,
López de Hoyos, les hablará del efecto de las vacunas. Y miren, el efecto de las vacunas, siguiendo la gráfica que les comentaba antes, es el mismo efecto que pueden tener las otras técnicas de envejecimiento saludable, que es precisamente hacer que esa curva de abajo suba hacia arriba y, por lo tanto, disminuyamos ese gran gap de dependencia. ¿Cómo? Potenciando nuestra capacidad inmune. En esto hablaremos hoy. Hablaremos, por lo tanto, de que la prevención biológica es un hecho. En investigación estamos trabajando mucho en fármacos que atrasarán el envejecimiento, que les comentaba al principio de la introducción, y la fragilidad, pero tenemos ya una realidad que la podemos utilizar ya, que son las vacunas, y por lo tanto los fármacos todavía lo tenemos un pelín lejos. La fragilidad, por lo tanto, fármacos que intenten interactuar con los mecanismos de la fragilidad también los tenemos un pelín lejos, pero las vacunas las tenemos aquí a la vuelta de la esquina y desde luego son una capacidad importante y una arma terapéutica importante para poder llegar al envejecimiento más tarde, a la dependencia más tarde y desde luego tener mayor calidad de vida. En el fondo hay que empezar a utilizar todas las técnicas para llegar de forma importante a ese envejecimiento que estábamos comentando. Y si les parece bien, seguiremos haciendo la sesión. Haremos la charla del doctor de la Mar, después del doctor López Hoyos, y después dejaremos un espacio para las preguntas que ya pueden ir haciendo a través de la página web. Doctor de la Mar, adelante. Muy buenas tardes, doctor José Augusto García. Agradecer ante todo su amable presentación. Me ha gustado mucho cómo ha presentado la forma en que vamos a abordar tan interesante e importante tema. Y, por supuesto, también agradecer a GSK, a Natalia McCormick y Andrés Daza, que han estado en todo momento pendientes, activos, para que esto sea lo más útil y lo más fructífero posible. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla para poder empezar a hablar de un tema realmente interesante y maravilloso, que es, vamos a hacer un viaje. Vamos a empezar haciendo un viaje breve por la historia que nos va a permitir hacer una inmersión después en lo que es la geriatría de este momento y en la actualidad en que nos estamos encontrando ante el enorme crecimiento de la población mayor. Si nosotros hacemos un análisis de cómo ha evolucionado el envejecimiento en la historia de la humanidad, no podemos sustraernos de un dato muy curioso. En el Imperio Romano la expectativa de vida estaba alrededor de los 25 años y a principios del siglo pasado en nuestro país era de 35. Si analizamos que en toda la Edad Media la expectativa de vida avanzó tan poco, fueron tantos años con criterios galénicos, los criterios que empleó Claudio Galeno, médico romano que escribió muchísimo, hizo muchos postulados médicos y que permanecieron en la medicina que imperó en toda la Edad Media. Llegamos al siglo pasado, donde se produce toda una serie de avances que simple y llanamente modifican completamente la expectativa de vida. El desarrollo de las vacunas, de los antibióticos, las modernas técnicas médicas diagnósticas. Las vacunas, por supuesto, que han jugado un papel importantísimo desde principios de siglo, y eso nos ha implicado un extraordinario incremento de la longevidad. Para esquematizar esto, nosotros teníamos en el año 2000 unos 60 millones de mayores de 60 años. En el año 2025, según los datos estadísticos, 1,2 billones de mayores de 60 años. Y en el 2050, aproximadamente 2 billones de mayores de 60 años. Y como dato curioso y muy interesante, el grupo de la población mayor de 80 años es el que más vive.
Por lo tanto, más vive y más se incrementa. Estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento. Este es un caso que afortunadamente tenemos aquí al presidente de nuestra Sociedad Española de Geriatría, que es como se decía en el famoso cuento de Viene el lobo, y el lobo nos ha pillado con una verdadera hecatombe de personas envejecidas, donde nuestra formación, incluso de pregrado, y las estructuras están sobrepasadas por la cantidad de personas mayores que tenemos a día de hoy. Hay una clara feminización de la vejez, donde las mujeres viven más que los hombres, casi 6 años y medio. Si vemos en esta gráfica, vemos en la historia cómo la longevidad ha ido progresando hasta donde estamos a día de hoy, que estamos aproximadamente en 80 años para los hombres y en 86,4 para las mujeres. El envejecimiento en España es una realidad impactante. Aunque no hayamos tenido el tiempo de estar lo suficientemente preparados, tenemos que a día de hoy actuar, a poner el hombro entre todos para que podamos brindar una mayor calidad asistencial y una mayor calidad de vida al envejecer de todos nuestros pacientes. Aquí esto simplemente esquematiza la clara feminización de la vejez, y que esto va actualmente creciendo y va aumentando hasta tal extremo que se espera que en el año 2066 el 34,6% de la población va a alcanzar edades avanzadas con, insisto, la clara feminización de la vejez. Y entrando en materia, esto es para llevar a casa. En geriatría las cosas por lo general no son lo que parecen ser. Aquí esperábamos encontrar a la abuelita y tenemos al lobo en la cama de la abuelita. Eso en geriatría pasa muy a menudo. ¿Por qué? Porque a medida que el envejecimiento humano va dejando huella sobre el organismo, va decreciendo la funcionalidad del sistema. Hay sistemas que se afectan más que otros en la persona, y eso mientras se mantienen las condiciones basales, un estilo de vida, una alimentación adecuada, pues la persona, independientemente de que vaya cumpliendo años, pues puede mantener su estabilidad. Es como si tuviéramos un SEAT 124 y está muy cuidado, y nosotros para ir por la ciudad, pues podemos ir sin ningún problema. Pero si existe una situación como ir a la sierra y ese coche tenemos que ponerlo en una cuesta elevada, que en este caso sería la enfermedad en un paciente que mantiene una buena calidad de vida y sucede una infección respiratoria o sufre una caída, pues entonces ahí es donde los sistemas de reserva que tenían que empezar a funcionar adecuadamente, pues no funcionan de la manera que pueden funcionar en un adulto más joven. Y entonces la coordinación, esos sistemas que se encargan de coordinar y de compensar estas deficiencias que el propio envejecimiento genera, no funcionan adecuadamente. Por eso muchas veces tenemos que tener en cuenta que el efecto iceberg que tenemos en geriatría es algo muy cotidiano, y si miramos a nuestro alrededor lo veremos en pacientes cercanos, incluso en familiares, porque muchas veces la enfermedad no debuta como en el adulto joven, que debuta por sus causas, sino que simplemente se manifiesta por sus consecuencias. Nos encontramos con muchísima frecuencia enfermedades que no conoce ni el médico de la persona, ni el adulto mayor, ni su familia. Y eso se expresa por las consecuencias, como por ejemplo una enfermedad de Parkinson que no tiene las características motoras típicas de rigidez, temblor, bradicinesia, y se empieza a manifestar con caídas. Estamos ante un paciente que empieza a caer, no sabemos por qué cae, y no se puede, debemos evitar en todo momento el craso error de achacarle al envejecimiento fenómenos que se deben a la presentación de la enfermedad en nuestros pacientes mayores. Una neumonía en un adulto mayor
no se manifiesta con fiebre, expectoración verdosa, dolor en punta de costado. Se puede manifestar por confusión mental, se puede manifestar por caída o por desorientación. Y ante esa clásica presentación atípica, que no quiere decir que sea la única, tenemos que estar muy presentes, muy conscientes de que las cosas no son lo que parecen ser. Ante todo, tenemos que tener claro que ser mayor no es estar enfermo. Perdón, envejecer no es sinónimo de enfermar, pero sí, como explicamos anteriormente, se crea un terreno fértil donde pueden aparecer una serie de enfermedades, donde los órganos más afectados son los órganos que se van a manifestar de manera que pudiéramos llamarle a distancia. Ejemplo clásico, en una intervención de fractura de cadera, nuestros pacientes son muy susceptibles a hacer un delirio. ¿Y qué tendrá que ver el cerebro con la fractura? Porque muchas veces, como el ejemplo del coche cuando tiene que subir a la sierra, cuando se necesita de esa reserva funcional que va mermando con el paso de los años, es que se manifiesta la enfermedad de una manera que no lo podemos, incluso las personas que no están familiarizadas con la geriatría a todos los niveles, les resulta comprender cómo se relaciona una cosa con la otra. Tenemos que tener claro que nosotros, como un clásico lema con respecto a la vejez, no tenemos que añadir vida a los años que quedan por vivir. Entonces, tenemos que quitarnos el concepto de que el envejecimiento per se es limitante. Es cierto que cuando se acumulan una serie de enfermedades, por ejemplo, las neurodegenerativas o enfermedades degenerativas del sistema osteoarticular, por la artrosis, por la osteoporosis, puede generar discapacidad y llegar a la dependencia de que hablaba antes el doctor Augusto García Navarro. Y por otra parte, no tiene por qué ser doloroso. A día de hoy tenemos una serie de recursos y sobre todo el concepto de que tenemos que proteger nuestro organismo desde edades tempranas de la vida. No esperar a padecer la enfermedad, sino que desde edades tempranas tener una actividad física, cuidar el sobrepeso, proteger en la medida que se pueda el organismo a todos los niveles y recordar que la prevención es fundamental. Siempre prevenir es mejor que curar. Y tenemos que fomentar la autonomía de nuestros adultos mayores. No hay por qué establecer límites cuando nuestros mayores pueden hacer y tener su vida autónoma y dentro de sus posibilidades, pues disfrutar de la hora de su vida. Pueden acudir a actividades culturales, pueden viajar y que tenemos que generar, por encima de todo, disminuir la carga para la familia, para la sociedad, incrementando la calidad de vida. Y eso es posible. Precisamente los geriatras nos empeñamos siempre en transmitir el mensaje de que, como dije al inicio, envejecer no es sinónimo de enfermar, eso hay que tenerlo muy claro, y que en geriatría todo se debe medir en términos de función, no de edad cronológica. Ya esto lo mencionó antes mi compañero, de que no podemos hacer estereotipos porque, y menos discriminar a una persona porque tenga 80, 85. Hay un tema que es extremadamente interesante. Hace 20 años, cuando hablábamos de que una persona de 90 años venía a la consulta, quizás generar extrañeza. A día de hoy, nosotros asistimos en el hospital y en la consulta a centenarios que acuden a la consulta y no en silla de ruedas. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener ese ejemplo, que es el objetivo que tenemos que trazarnos, no solo los geriatras, sino tenemos que implicar a todo el personal que va desde las enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos y bueno, todo el equipo sanitario y la sociedad. Hay que comprender, por eso me parece que este congreso es extremadamente interesante, porque en la medida que seamos capaces de entender y comprender el envejecimiento, lo que eso genera y cómo tenemos que actuar, pues va a ser beneficioso para todos. Hay un decálogo que publicamos hace unos años atrás
que es el decálogo del envejecimiento saludable. Ahí planteamos 10 elementos que eran de una insoslayable y que debemos conocerlo, tenemos que incrementar en la población este decálogo del envejecimiento saludable, que es donde tenemos que incidir para promocionar salud. Promocionando salud, nosotros retrasamos la discapacidad y eso tiene que ser el objetivo clave. Nosotros tenemos que partir de la base de que un adulto mayor tiene a partir de los 60 años una patología por cada década de vida, lo que quiere decir que a los 60 va a tener 6, a los 70 va a tener 7, a los 80 va a tener 8, a los 99 y a partir de los 100, 10. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todos esos factores y la pluripatología a que estos enfermos son propensos, eso nos va a ayudar a darle enfoque acertado para permitirles mantener su autonomía, que es nuestro objetivo fundamental, porque los geriatras tenemos la meta fundamental de mantener la función, porque nosotros, si una persona con 80 tiene 8 patologías, hay muchas que nuestra misión es tenerlas controladas, compensadas, pero no las vamos a curar. Ese concepto que existe en el manejo del adulto joven, de diagnóstico y tratamiento, en el caso nuestro de la geriatría, no funciona así. Nosotros tenemos que tener en cuenta cómo está el entorno de esa persona, su economía, el soporte social, el soporte familiar. Y tenemos que tener en cuenta una serie de factores para poderlo ayudar adecuadamente. En base a esos criterios, nosotros vamos a comenzar a desglosar uno por uno, tratando de transmitir el mensaje clave de cada uno de ellos. Ya se dijo desde la época de Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Para nadie es un secreto que somos lo que comemos, es esencial para poder tener el envejecimiento exitoso y saludable que todos pretendemos en nuestra sociedad, que la alimentación va a fortalecer el sistema inmunológico como elemento importante. No podemos soslayar esto porque aún estamos todavía saliendo de una pandemia que pasó factura en sus inicios, desafortunadamente, a muchísimas personas mayores. Y nosotros esto nos tiene que servir de lección para todo aquello, que ese concepto que me gusta mucho, que es inmunofitness, que es fomentar la inmunidad, es una forma eficaz de protegerlo y protegerlo alimentándonos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchísimas veces, sobre todo en aquellos adultos mayores que viven solos, que no tienen un adecuado soporte familiar, pues yo le llamo los mayores de café con leche. Muchas veces en la consulta le preguntamos, ¿y usted qué cena? Yo café con leche. Hay café con leche y galleta. Y cuando les pedimos una analítica con aquellos parámetros que nos miden su estado nutricional, pues vemos que hay un déficit nutricional importante y hay una malnutrición, que nosotros los geriatras siempre estamos pendientes de ese elemento. Doctor de la Mar, y máxima concreción, que yo creo que también es un elemento de envejecimiento saludable esta. Lo digo por ir acabando, que tenemos otro ponente. Gracias. Vale. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. El bienestar emocional y la actividad mental, nosotros tenemos que evitar el apagón emocional, sobre todo el que se produce después de la jubilación. El apagón que se produce después de la jubilación, que muchas veces es muy deseado por muchos de nuestros pacientes y después, como no se encausa y no están adecuadamente preparados, eso produce un apagón emocional que genera depresión, después genera deterioro cognitivo. Y eso tenemos que evitarlo con prevención. Cuando vemos que empieza a fallar la memoria o hay alteraciones de conducta como ansiedad, depresión, no pensar que esto es parte del envejecimiento normal y buscar la ayuda médica necesaria para poder a tiempo interactuar sobre esos factores. Obviamente, las revisiones periódicas de los órganos de los sentidos, la visión y la audición, eso es fundamental porque muchas veces la visión es menos problemática. Si alguien tiene cataratas, se la opera, y si tiene que utilizar gafas, pues la utiliza. Pero con respecto a los órganos de los sentidos, hay una reticencia y los pacientes te dicen para lo que hay que oír, y sin embargo es muy importante para mantenernos vinculados
con nuestro entorno y que el cerebro no decaiga. Las horas de sueño, fundamental. ¿Por qué? Porque el propio envejecimiento va afectando las horas de sueño que necesitamos. Sobre todo el sueño REM se ve afectado a medida que vamos envejeciendo. Y esa falta, si tenemos un sueño no reparador y un sueño insuficiente, acorde a las características de cada persona, eso puede repercutir sobre la memoria, puede tener un efecto negativo sobre el sistema inmune y sobre todo sobre la calidad de vida. La actividad física, aquí voy a ir rápido porque todos sabemos que hay que andar, que hay que caminar, se han hecho muchísimas campañas, pero este dato es fundamental para que lo tengamos todos claro, que puede evitarse hasta 5 millones de fallecimientos anuales con un mayor nivel de actividad física. Tenemos que adecuar la actividad física que cada persona pueda hacer para mantenerlo activo y conectados con la sociedad. Los hábitos de vida saludables, evitar los hábitos tóxicos como el exceso en el consumo de alcohol, evitar el tabaco y sobre todo recordar que el peor enemigo del envejecimiento saludable y exitoso es la soledad. Tenemos que interactuar sobre la soledad, que eso es parte no solo de los médicos y del personal que se dedica a la geriatría, sino de toda la sociedad. Se tiene que implicar en evitar el aislamiento, sobre todo a las personas que son viudas, que viven solas. Y sin embargo, no tienen en cuenta de que hay otras personas que tienen las mismas necesidades de tener contacto social que ellas. Obviamente, los controles periódicos anuales de la analítica del control de tensión y mantener controladas aquellas enfermedades crónicas a las que estos enfermos son propensos, como diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, artrosis, osteoporosis y un largo etcétera, no solo nos pueden salvar la vida, sino que nos permiten tener calidad de vida, porque nosotros tenemos que basarnos en todos estos temas que hemos comentado y por supuesto en los controles periódicos para que las personas no solo vivan más años, sino se mantengan activos el mayor tiempo que sea posible y no dependan de terceros. Por supuesto, evitar las situaciones de riesgo físico tiene una importancia fundamental porque la calidad de vida de un adulto de 80 o 90 años se puede ver totalmente mermada y pasar de independiente a dependiente por una caída. Hay caídas que se producen, como comentaba antes, como manifestación de enfermedades agudas, eso hay que tenerlo siempre presente. Otros pacientes, por ejemplo, tienen mucha osteoporosis y se caen porque se han fracturado. Pero un tema fundamental es que a nivel domiciliario hay que desde el vestuario y el calzado adecuado, las alfombras, aquellos cordones que están en la casa que pueden fomentar caídas, un baño adecuado, que se producen muchísimas caídas cuando el paciente está en el baño, o asumir situaciones de riesgo como subirse en silla o escalera a pillar algo que está encima, pues pueden provocar una caída que afecte notablemente la calidad de vida. Sobre el control de la medicación, esto es esencial. Y hay que fumar en pipa con la medicación con estos enfermos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que son enfermos que son pluripatológicos, padecen varias enfermedades, tienen tendencia muchas veces al incumplimiento terapéutico, también tienen una polifarmacia importante que puede generar, aunque nos parezca extraño, automedicación y muchas veces suspenden, por ejemplo, el tratamiento que no pueden suspender para la insuficiencia cardíaca porque toman muchas cosas y de forma que no consultan, suspenden un fármaco y sin embargo se toman uno de autoprescripción. Dos frases, doctor, para acabar. Bueno, diagnóstico precoz, importantísima. Tenemos que tener el diagnóstico precoz que nos permite evitar la discapacidad. Y por otra parte, siempre es importante mantener la actividad, no solo la física, sino también la actividad intelectual en todo momento. Y recordar que la calidad de vida se puede obtener, se puede fomentar y que lo importante es llegar el máximo de años posible sin discapacidad, sin depender de los demás y por supuesto recurriendo a aquellas cosas que sabemos a día de hoy que nos pueden dar calidad de vida a lo largo de los años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por ese esfuerzo último que ha hecho de concreción. Y ahora escucharemos al doctor López Hoyos,
El doctor López Hoyos, por prudencia, ha enviado su ponencia grabada, lo cual para mí es mucho más cómodo. Ya les tengo que compartir, ¿no? Porque en lugar de apremiar, como he tenido que hacer con el doctor de la Mar, que por cierto ha hecho una ponencia fantástica y es que el tema del tiempo no nos dejaba, pues como lo han mandado grabada, será tan fácil como darle a la pausa, ¿no? Cosa que espero que seguro que no pase. Si nos pueden poner, por favor, la ponencia del doctor López Hoyos. Bueno, muchas gracias a los organizadores del octavo Congreso Internacional en Dependencia y Calidad de Vida y a Glaxo por su amable invitación a participar en este congreso. Mi parte de la charla se refiere sobre todo a los mecanismos que intervienen en el proceso de inmunosenescencia y lo que es lo que llamamos inmunofitness o entrenamiento de la respuesta inmunitaria en la gente de más edad. Perdón. Es cierto, sabemos que hay numerosos factores que pueden afectar al sistema inmunitario en general en la población. Hay factores intrínsecos que tienen que ver con alteraciones, por ejemplo, en la piel, en el músculo, en mucosas, que son al fin y al cabo la primera barrera o defensa que tenemos frente a todo lo que es dañino o perjudicial para nuestro organismo, porque el sistema inmunitario no solo nos protege frente a las infecciones, sino que frente a cualquier agente peligroso para nuestro organismo. Y después hay una serie de alteraciones extrínsecas o factores extrínsecos que dependen mucho de cómo nos comportamos, de las actividades que tenemos en el día a día, como la dieta, actividad física, etcétera, que insistiremos un poco más a lo largo de esta presentación. Como digo, hay una serie de factores intrínsecos y una serie de factores extrínsecos y otros específicos del patógeno o del agente dañino o peligroso para nuestro organismo. Entre los factores intrínsecos podemos destacar, evidentemente, en primer lugar, yo destacaría la edad. Sabemos que la edad, la evolución del funcionamiento del sistema inmunitario con la edad varía de forma clara y sabemos que especialmente en las etapas tempranas la respuesta inmunitaria va madurando y va formándose. En la edad adulta no hay en principio ningún problema y es cuando llegamos a la edad más mayor, a partir de los 60 años, incluso un poco antes, cuando ya empieza a decaer esta función y denominamos ese estado de inmunosenescencia. Cualquier función del cuerpo va decayendo y en caso de respuesta inmunitaria también. Aunque también es cierto que hay factores intrínsecos como la genética, el género, que la genética, sabemos que hay factores genéticos que tienen que ver con respuesta inmunitaria que afectan de forma clara. En cuanto al género, sabemos que las mujeres tienen mayor aceptación o mayor facilidad de respuestas autoinmunes frente a los varones. En cambio, los varones en etapas más tardías tienen una situación más proinflamatoria que favorece también, digamos, las respuestas más potentes y adversas contra el organismo. Las comorbilidades, está claro que patologías que producen un cierto grado de inmunosupresión, y ahora lo hemos visto en el contexto de la pandemia, que se habla mucho de ello, son situaciones que pueden afectar a la respuesta inmunitaria y, por supuesto, el cómo hayamos estado en nuestra educación en cuanto a programas vacunales, vacunas previas, etcétera, eso induce un tipo de respuesta que queda en nuestro organismo y que se puede considerar factor intrínseco. Por otro lado, tenemos los factores extrínsecos, que ya no dependen de nuestro organismo en sí, sino que dependen más bien de agentes externos. Por supuesto, lo primero, los fármacos. Y hablamos de los fármacos inmunosupresores, todas las enfermedades inmunomediadas que están tratadas con fármacos inmunosupresores o inmunomoduladores que pueden afectar a nuestra respuesta inmunitaria y la defensa frente a agentes peligrosos. La nutrición. La nutrición, tanto por defecto, que es la malnutrición, como por exceso, como veremos más adelante. Deporte. El deporte a término medio es una situación necesaria en el entrenamiento de nuestro sistema inmune y en el buen funcionamiento del sistema inmunitario. El estrés genera una serie de sustancias endógenas que son capaces de producir, por ejemplo, inmunosupresión. Tabaco, drogas, alcohol son factores tóxicos que también nos afectan. Y la exposición al sol y en concreto la vitamina D, una vitamina que funciona como una hormona y que cada día más adquiere importancia como factor intrínseco que contribuye a la respuesta inmunitaria. Todos estos factores
Nosotros desde la Sociedad Española de Inmunología siempre hemos recomendado, y más en el contexto de la pandemia, que se ha hablado mucho de entrenar tu inmunidad, refuerza tu inmunidad, aliméntate con esto porque potencia tu respuesta inmunitaria. Pues lo que venimos a decir es que básicamente para que el sistema inmunitario funcione bien y a nivel de los agentes extrínsecos que pueden modificarlo o pueden modularlo, siempre hemos dicho que lo que hay que hacer es, como he dicho, ejercicio moderado, ni en exceso ni demasiado poco. Los extremos suelen ser malos. La nutrición, no es necesario dar suplementos nutricionales si la dieta es correcta y si no tenemos ningún defecto. Por supuesto, hay que atender al programa vacunal en cada edad y desde luego en la edad más mayor sabemos que hay una serie de vacunas que son importantes, por supuesto la gripe y el neumococo, y están empezando a introducirse otro tipo de vacunas que cada día vemos más necesarias. Las horas de sueño hay que mantenerlas. No vamos a poner un número de horas exacto, pero entre 7 y 8 horas son unas horas suficientes para tener un ritmo circadiano, el ritmo noche-día, que es fundamental en la fisiología de nuestro organismo y es esencial también en la respuesta inmunitaria. Hay factores de la respuesta inmunitaria que tienen un ritmo circadiano y si no mantenemos un buen ritmo de vigilia y sueño, pues tendremos problemas. Evitar el estrés, como he dicho anteriormente, se producen sustancias endógenas tipo corticoides que tienen una capacidad supresora. Y los hábitos tóxicos como alcohol, drogas o tabaco, desde luego, lo que producen es una inmunosupresión y alteración de la respuesta inmunitaria. Pero después tenemos también la malnutrición, que tanto se habla de componentes nutricionales y para evitar una mala respuesta, es evidente que la malnutrición excesiva, la anorexia, como en el caso de esta chica de la diapositiva, produce una inmunodeficiencia secundaria con efectos importantes y facilidad de infección y riesgo de sepsis y muerte. Pero abajo a la derecha se ve en pequeño, pero también es cierto que en nuestra sociedad actual, la sociedad occidental, los hábitos de alimentación y sedentarismo lo que están consiguiendo es que la población cada día sea más obesa, tenga sobrepeso y eso produce alteraciones en órganos y alteraciones en el organismo en general que alteran la respuesta inmunitaria. En concreto, sabemos que producen un proceso que se llama MAFLD o síndrome metabólico asociado a grasas, en el que sabemos que hay un daño en el parénquima, por ejemplo, hepático, que genera estos DAMPs que ponemos aquí, y los DAMPs son moléculas de daño, de peligro para el organismo, que activan la respuesta inmunitaria, la puede activar en exceso, se producen situaciones de estrés oxidativo que generan nuevos antígenos, nuevas moléculas que reconocen nuestro sistema inmunitario y que pueden inducir reacciones inesperadas. Hay inflamación a nivel, por ejemplo, del hígado, con producción de citocinas y quimiocinas proinflamatorias que denominamos. Se altera todo lo que es la microbiota, hay una situación de disbiosis y la alteración de los componentes que hay en la microbiota pueden alterar también la respuesta inmunitaria y desde luego se secretan otra serie de moléculas como las leptinas o las adiponectinas que tienen en general todos ellos efectos en la activación de los linfocitos T y B, que remarco aquí con distintas situaciones, en general lo que produce un estado de inmunosupresión con un cierto grado de proinflamación al mismo tiempo que te produce alteraciones en la respuesta inmunitaria y te pone en riesgo de mayor infección y también mayor patología hepática, por supuesto, por procesos inflamatorios. Por lo tanto, la alimentación y la nutrición es muy importante en la respuesta inmunitaria, pero ojo, hay mucho bulo alrededor de ello y se habla de muchos potenciadores de la respuesta inmunitaria. Incluso hasta se habla de tipos de ensaladas que parece que pueden tener una respuesta inmunitaria porque el título que se les pone a las ensaladas preparadas en los supermercados pues induce a ello, llamando las cosas como inmunes. Y la mayoría de estos potenciadores que se dicen emplear no tienen evidencia científica. Siempre nos debemos basar en la evidencia científica. Se usan muchos probióticos, muchos prebióticos, muchos suplementos de vitaminas, alimentos o superalimentos, y se habla muchas veces cuando hablamos sobre todo de probióticos y prebióticos para modificar la microbiota, ¿vale? Son maneras de alterar la respuesta inmunitaria que no tienen ningún sentido, no están nada claros si no está demostrado un defecto nutricional. Hay que hacer un análisis, lo tiene que hacer interpretar un facultativo para ver si hay algún déficit nutricional o de oligoelementos o de vitaminas en el que tengamos que suplementar. Si no, el sistema inmunitario funciona bien. Sabemos que la vitamina D
y lo tengo aquí, es una vitamina importante, muy importante en la respuesta inmunitaria. Sabemos que tiene un efecto de correcto funcionamiento de unos receptores de la respuesta inmunitaria innata o natural, que son los Toll-like receptors, en concreto el TLR1 y también otros, y sabemos que son fundamentales para que se induzca una buena respuesta innata y ahí a continuación sea correcta la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. No voy a ir más allá en esta diapositiva, pero sí que se sabe que la vitamina D, y en eso sí que hay evidencia, tiene efectos en la respuesta inmunitaria. Nosotros lo vimos en su día y además vimos de forma muy clara que la vitamina D es una vitamina que disminuye con la edad, como se ve aquí, de forma significativa, y a mayor edad menores niveles de vitamina D, o se ve también en esta figura, como la gente de más de 65 años, e incluso a partir de los 70 se ve, pero sobre todo en más de 65, se ve cómo va disminuyendo los niveles de vitamina D, que curiosamente se correlaciona de forma directa aquí, o este efecto igual de disminuir de esta molécula tan rara, LL37, que también se llama catelicidina, que es una molécula que tiene efectos bactericidas y que se inducen por células de la respuesta inmunitaria natural y que tienen efecto antibacteriano. Sabemos que caen los niveles de vitamina D y al mismo tiempo caen los de catelicidina. Y esto indica, sería un efecto proinfeccioso que favorece las infecciones en la gente de más edad. Y esto también sabemos que se correlaciona con una expresión de otro TLR, Toll-like receptors, que son esos receptores que tienen la respuesta inmunitaria natural para defendernos frente a todo lo que es peligroso, y en este caso frente a los virus. Y sabemos que el TLR7 funciona más bajo, ven que hay esta caída, en correlación con tiene una menor expresión, aunque tiene una función abajo, una correlación positiva a función niveles de vitamina D, en función de este TLR, el TLR7. Por lo tanto, a mayores niveles de vitamina D, mejor función, y esto es muy importante porque también es otro efecto adicional que vemos de la vitamina D, y es un dato indirecto que nos sugiere que la vitamina D protege frente a infecciones virales que se median por el TLR7. Y esto también lo hemos visto a nivel en el contexto actual de la pandemia. Hemos visto cómo la vitamina D disminuye en casos como el confinamiento que hemos tenido durante sobre todo el primer año. Esto aumentaba el sedentarismo en casa, menor exposición a la luz solar, menor ejercicio, y los niveles de vitamina D caían. Además, aumentábamos el peso y eso también afecta a los niveles de vitamina D. A diferencia de lo que tenemos que hacer en situación normal, que es para fomentar, para potenciar o tener unos niveles normales de vitamina D, lo que tenemos que hacer es disminuir peso, cuidarnos, hacer cierto ejercicio y sobre todo salir a la calle, que nos dé la luz solar, no la luz solar del día despejado, sino con que nos dé la luz ultravioleta para activar la producción de vitamina D es suficiente para mantener esos niveles. Y es cierto que en las sociedades actuales nos confinamos, nos metemos mucho en casa y no tenemos exposición suficiente a los rayos UVA para activar esto. Con esta primera parte de la presentación estamos viendo que es cierto que hay unos factores extrínsecos que son esenciales, fundamentales para rejuvenecer nuestro sistema inmunitario cuando entramos en el proceso de inmunosenescencia. Hemos hablado de temas como la alimentación, el ejercicio, por los componentes de evitar la obesidad y por el componente de favorecer sustancias endógenas correctas para el funcionamiento de la respuesta inmunitaria, y después el tema de tener una mente sana con poco estrés para no liberar hormonas, digamos, tipo cortisoide. Y tenemos las vacunas también. ¿Y por qué esto es tan importante en el envejecimiento? Vuelvo a insistir y quiero recalcar estos datos. En el envejecimiento tenemos un problema de mala función de nuestra respuesta inmunitaria. En general funcionan todos los componentes de la respuesta inmunitaria, pero si nos fijamos, funcionan muy mal los de la respuesta inmunitaria celular, inmunitaria en general, porque hay defectos de comunicación entre las células y se produce la situación de inmunosenescencia, de mala función, pero como hemos visto en la COVID también, al tiempo que hay una mala función, hay un mal apagado, una mala comunicación de todos los componentes de la respuesta inmunitaria y se puede producir una situación también de inflamación excesiva con el envejecimiento, lo que llaman los ingleses inflammation. Y esto ocasiona problemas importantes en el control, porque la respuesta inmunitaria se tiene que activar para defendernos de todos los extraños y no se activa bien cuando tenemos un proceso de inmunosenescencia, pero también se tiene que apagar correctamente una vez eliminado el agente extraño, y si no se apaga tenemos el problema de inflamación exagerada del inflammation.
Y sabemos que en el envejecimiento hay unos cambios en los distintos componentes del sistema inmunitario. Esto ocurre con el tiempo y la respuesta de células T y las T dependientes, que puede ser, por ejemplo, la producción de anticuerpos de clase IgG tras una vacunación, y las mediadas específicamente por las células T, se afectan de forma importante en el anciano, y también se han descrito alteraciones en el otro componente de la respuesta inmunitaria adaptativa, las células B. Como pongo en el cuarto punto, no solo los componentes de la respuesta específica o adaptativa que inducimos con las vacunas, sino también las células de la respuesta innata, macrófagos, neutrófilos, o también las células natural killer, disminuyen con la edad y también su función. Por lo tanto, ambos componentes de la respuesta inmunitaria, la innata y la adaptativa, están alteradas, están comprometidas durante el envejecimiento en el proceso de inmunosenescencia. ¿Qué mecanismos ocurren más concretamente? Pues hay una alteración en la renovación de las células. En el niño el componente de órganos linfoides primarios es muy importante y la renovación de las células y el aprendizaje de esas células es muy rápido y eficiente. En cambio, en el anciano, el microentorno necesario en estos órganos linfoides, en el timo y médula ósea, que son los primarios, o en los ganglios linfáticos como órganos linfoides secundarios, está alterado, y eso hace que no se renueven bien las células. Además, ahí no solo está el microentorno, sino que la respuesta de los progenitores que tenemos en estos órganos es ineficiente y está desregulada. Y además las células que generamos están alteradas, no son células tan eficientes, están alteradas por los daños intrínsecos que hay en las células con la edad, y también a agentes externos. Cada vez, cuanta más edad tenemos, estamos expuestos a cáncer, a los tratamientos para el cáncer como la quimioterapia, la radiación, y por supuesto a las infecciones. Una persona de 70 años ha pasado varias infecciones a lo largo de su vida, infecciones virales casi todos los años, y eso induce una alteración de las células de la respuesta inmunitaria, que deja su marca. Por lo tanto, en el envejecimiento hay una redistribución de los tipos celulares para mantener la homeostasis celular. En general podemos decir que disminuyen las células virgen, naive, con capacidad de aprender, y en cambio están expandidas las células muy diferenciadas. Hay una acumulación de células efectoras memoria. Y encima las células que están expandidas son unas células que decimos exhaustas, que ya no dan mucho más de sí y tienen el problema que encima no se eliminan bien y favorecen la producción de efectos inflamatorios, fenómenos inflamatorios. Y por otro lado, como no tienen capacidad 100%, se favorecen las infecciones virales y el cáncer porque son células necesarias para el control de estos procesos. ¿Y cómo se traduce esto en una persona mayor? Pues que la tasa de infecciones virales es mayor, y aquí pongo el ejemplo de la gripe. Está claro que la tasa de gripe, de ataque de la gripe, es más alta en niños, pero la tasa de mortalidad, el efecto nocivo sobre la población es mayor a mayor edad, y por eso vacunamos a partir de los 65 años, y sabemos que en España la mortalidad de la gripe ronda entre los 5.000 y los 15.000 sujetos al año. Sabemos que hay mayor incidencia de herpes zóster en la población a mayor edad, la incidencia aumenta de forma clara, y esto se debe a que hay un descenso de la respuesta celular cuando hacemos una prueba celular en piel, o también cuando la hacemos en laboratorio, y este descenso de la respuesta celular específica frente al herpes zóster aumenta con la edad, como se ve claramente en la gráfica. Por lo tanto, correlación entre mayor incidencia y disminución de la respuesta celular de células T específica frente al herpes zóster. También ocurre con el neumococo, con la enfermedad neumocócica invasiva, que claramente aumenta la incidencia, y por eso también vacunamos a nuestra población más mayor. Por lo tanto, gripe y neumococo está claro que afecta a la gente mayor, pero vemos claramente que el herpes zóster también está afectando a la población de más edad, y es un dato claro. Las gráficas de incidencia lo reflejan y no hay duda al respecto, y tenemos que pensar en esa incidencia que es tan alta y que aumenta sobre todo a partir de los 50 años, afectando al 70% casi de los casos. También este aumento de incidencia se acompaña de un aumento de hospitalización secundaria a ello, y no lo debemos olvidar, porque no solo es la incidencia, sino que tiene unos efectos, unos componentes en términos de salud importantes, con un gasto sanitario importante. Por lo tanto, son enfermedades que debemos empezar a pensar que tenemos que prevenir. Sabemos que los niveles de anticuerpos, por ejemplo, frente a la infección por herpes zóster, no son
aunque son estables, no protegen tanto frente a este virus y parece que es más importante la inmunidad celular específica, la basada en células T, como mostré en una gráfica anteriormente. Por tanto, debemos reforzar la inmunidad celular frente a este virus para evitar la incidencia y sobre todo la gravedad y los ingresos que ocasiona. Y esto lo podemos hacer con vacunas, y las vacunas van dirigidas muchas veces, nunca hablamos del componente que tiene que ver con el adyuvante. Las vacunas llevan un componente antígeno específico frente al microorganismo, por ejemplo, en este caso puede ser frente al herpes zóster, pero también llevan los adyuvantes que son capaces de activar los componentes de la respuesta inmunitaria innata o natural, en concreto lo que llamamos estas células, los neutrófilos, macrófagos o células dendríticas, sobre todo, que son células presentadoras de antígeno y que son las que inician la respuesta inmunitaria en el caso cuando nos vacunamos, para luego activar las células T y D específicas e inducir una memoria inmunológica. Debemos favorecer esto y lo hacemos con adyuvantes, ¿vale? Paso a esta diapositiva. Y lo que queremos hacer con las vacunas, y hablando de los adyuvantes, es eso. No solo tenemos que pensar en el contenido antigénico, el microorganismo que metemos en la vacuna, en el caso de la inmunosenescencia, en el caso de las vacunas para gente mayor, sino que tenemos que pensar en las formulaciones de vacunas con adyuvantes, los adyuvantes que empleamos en esas vacunas para estimular esa respuesta inmunitaria innata al inicio y que sea más eficiente al final la generación de memoria inmunológica. Y además tenemos alternativas de administración, no todo tiene que ser intramuscular, puede haber vías como la intradérmica, y la vía intradérmica es muy interesante en el sentido de que puede activar mejor estas células de respuesta inmune innata. Y todo esto es importante porque cuando hablamos de vacunas, y afortunadamente España es un país pro vacunas, no es negacionista, siempre pensamos en los programas de vacunación en los niños, hay un calendario bien establecido y en el que los niños tienen, como he dicho antes, un componente inmunitario totalmente distinto a la gente más mayor, y en este caso las vacunas, por ejemplo, los adyuvantes que emplean suelen ser sales de aluminio que no son tan potentes en el caso de la gente mayor, ¿vale? Son adyuvantes que se han diseñado para las vacunas pediátricas. Es importante pensar que en la gente más mayor igual tenemos que acudir a otro tipo de adyuvantes que potencien mejor la respuesta innata y al final la maduración de esa respuesta inmunitaria sea más efectiva. Como final de la presentación quiero dejar estos mensajes claves. Es importante saber que a medida que las personas envejecen se produce un declive inmunitario relacionado con la edad, que es lo que denominamos inmunosenescencia, proceso de inmunosenescencia. Las personas mayores se muestran más susceptibles a las enfermedades infecciosas y también a cáncer, porque al fin y al cabo falla la respuesta inmunitaria frente al peligro, y a menudo tienen una respuesta más débil a la vacunación. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de las estrategias vacunales. Y en estas estrategias vacunales siempre dependeremos de sistemas adyuvantes, como he contado al final de la presentación, para estimular esa respuesta inmunitaria y nos ayudan a mejorar la respuesta baja que hay a veces en las vacunas que ponemos a nuestros mayores. La vacunación, consideramos, y todos los inmunólogos, todos los especialistas en vacunas y respuesta inmunitaria consideramos que es esencial en la promoción de un envejecimiento más saludable. Nuestra población cada día está más envejecida y la protección frente a infecciones sobre todo virales, que al final también desencadenan en muchos casos cáncer, es esencial. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas al final de la sesión. Gracias. Muy bien, pues hasta aquí ha dado de sí en la sesión paralela. Yo intentaré ser muy breve porque ya vamos muy ajustados de tiempo y les pediré a cada uno de los ponentes que me digan de forma resumida, eso sí, que ya veo que les pido un máximo esfuerzo, que me digan por favor en 10 segundos qué es lo que recomiendan para hacer un envejecimiento saludable. Doctor Lamarr, por favor, 10 segundos. Obviamente. Prevenir siempre mejor que curar y nunca atribuir al envejecimiento nuevos síntomas que pueden ser consecuencia de una enfermedad no conocida y no diagnosticada. Ese es el mensaje. Doctor López Hoyos, ¿es necesario introducir un calendario vacunal estricto en personas mayores para poder prevenir precisamente ese envejecimiento patológico y fomentar el envejecimiento saludable de forma decidida?
tenemos que plantearnos, igual que tenemos en la infancia, probablemente incluir una serie de vacunas necesarias para evitar infecciones que producen carga de salud, evidentemente. Y como resumen de la charla, 4 medidas importantes: ejercicio y vida activa, alimentación saludable, descanso, reposo, evitar el estrés y visitas regulares al médico, cuidando la salud y vacunándose como has apuntado. Como es normal, ¿no? Hay que introducir en el día a día de los médicos, ¿no? La normalidad. Pues muchas gracias a todos los asistentes. No tenemos tiempo para responder preguntas online. Todas las que hayáis ustedes vertido en la herramienta a través de la web se las contestaremos a través de correo electrónico en los siguientes días. Y recuerden siempre que el envejecimiento saludable consiste en empezar cuando uno es muy joven, haciendo pues eso, hábitos de vida saludable, incluyendo también pues, potenciación del sistema inmune a través de la vacunación y del control de enfermedad crónica. Muchas gracias al Congreso, a los organizadores, a Edad y Vida, por introducir prevención dentro de un congreso de dependencia, que es un concepto muy importante. Muchas gracias a GSK por haber patrocinado y puesto encima de la mesa que también podemos hacer a través de las vacunas este envejecimiento posible, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado presentes en esta sesión paralela y esperemos vernos en el futuro y seguir profundizando en este tema.